Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de Bitcoin y también del oro. Bueno, eh, acá lo que tengo en pantalla es el gráfico que había utilizado para el video que habíamos hecho hace 2 semanas aproximadamente, en donde hablaba de dos posibles escenarios que bueno, uno se iba a habilitar si pasaban determinadas condiciones. ¿Qué teníamos? Bueno, decíamos que estábamos en una tendencia claramente bajista y que estábamos en una zona bastante crítica porque estábamos en una zona de soporte en el área de los 78.500 puntos aproximadamente. ¿Y qué decía? Que si el precio era capaz de romper esta línea de soporte y mantenerse por debajo, posiblemente íbamos a buscar cotas en el precio mucho más bajas, que rondan en los 70.410 puntos, que justamente concuerdan con una zona de máximos anteriores. Este era nuestro escenario bajista. Para que esto se dé, tendríamos que sí o sí mantenernos por debajo de esta zona de soporte. Actualmente nos encontramos en una situación totalmente diferente porque si bien el precio rompió la baja, esa zona de soporte, no fue capaz de mantenerse, ¿bien? Sino que por el contrario, encontró respuesta y nuevamente se fue a testear lo que sería la línea de tendencia bajista. Nos encontramos también que este escenario está apuntando hacia el otro escenario que habíamos planteado, que era una posible respuesta al alza y generando cierres por encima de esta zona de máximos, donde podríamos llegar a plantear que estábamos eh, generando lo que sería una especie de doble piso con una proyección inicial en 97.840 puntos. Si nosotros volvemos a este gráfico, vemos que el precio empieza a rebotar al alza. Vemos señales positivas porque rompemos líneas tendenciales bajistas y actualmente estamos también rompiendo máximos anteriores. Ahora, para que esta ruptura sea considerada válida, es importante que no vuelva a reingresar el precio por debajo. Bien, y en caso de que lo haga, es muy importante que no vuelva a generar mínimos por debajo de esta zona, lo cual considero muy poco probable. Por lo tanto, ya tenemos dos señales positivas. Tenemos ruptura de tendencia bajista que se inició aproximadamente a principios de enero y tenemos ruptura de línea de máximos anteriores. Por lo tanto, podríamos suponer que puede venir en el corto plazo un escenario bastante favorable en torno al Bitcoin y también al ecosistema cripto en general. Si tenemos en cuenta los indicadores, vamos a ver que nos estábamos moviendo en una tendencia claramente bajista en RSI y que también fuimos capaces de romper. Fíjense cómo el precio rompe esa tendencia bajista. Y en MACD empezamos a ver también una tendencia alcista, mientras que en el precio veíamos mínimos decrecientes. ¿Qué supone esto? Una divergencia alcista. E incluso miren que también en RSI vemos el mismo patrón. Eso también es una señal bastante positiva, eh, que el precio ya se está trasladando. Fíjense todo este rebote que estamos teniendo eh, hace ya unas semanas. Todavía no estamos en sobreventa, por lo tanto, otra señal bastante positiva. El MACD está rompiendo la línea de cero, lo que sugiere un cambio de tendencia. Por lo tanto, hay este acompañamiento en relación al precio, que es lo más importante, y también hay acompañamiento en relación a los indicadores, que también es muy importante que esto suceda para que el movimiento sea bastante más fuerte. Ahora, ¿cuáles son los posibles objetivos que podríamos llegar a plantear? Bueno, en principio, si analizamos los máximos y mínimos, podríamos considerar que estamos en torno a una cuña, que si nosotros tenemos en cuenta su amplitud,
podríamos eh, suponer que el próximo objetivo que puede llegar a buscar el Bitcoin, al menos de corto plazo, es la zona de los 99.238 puntos. Sin embargo, no hay que olvidarnos que en camino a este posible escenario hay otras resistencias que son muy importantes, que es esta gran zona de acá. Por lo tanto, para que este escenario se active, es muy importante que podamos romper esta zona que anteriormente fue utilizada como soporte y que ahora mismo es una resistencia. Además de hacer un análisis aislado, teniendo en cuenta solamente a Bitcoin como moneda, también es importante analizar cómo se está moviendo el oro. En este caso yo lo que traigo es un gráfico que es, bueno, un relativo entre el oro y el Bitcoin. Intentando entender un poquito más este ratio y cómo funciona, vamos a analizarlo periodo a periodo. Cuando el ratio baja, quiere decir que en términos porcentuales, Bitcoin lo está haciendo mucho mejor que el oro. Mientras que cuando el ratio sube, quiere decir que en este periodo de tiempo, en términos porcentuales, lo hizo mejor el oro. ¿Bien? Vemos que históricamente la tendencia acompaña al BTC. Por lo tanto, históricamente, Bitcoin rindió mucho más que el oro. Fíjense que desde el año 2023 nos estamos moviendo en esta directriz bajista, donde una vez que el precio llega a esta zona de máximos, la tendencia se vuelve favorable a BTC. Y ahora estamos en una situación bastante similar a la que estuvimos viviendo estos últimos 2 años, lo que sugiere que, en términos relativos, puede ser un buen momento para Bitcoin, ¿bien? Porque podríamos llegar a buscar la parte baja. Incluso si analizamos el gráfico de forma más cortoplacista, vamos a ver distintas señales. En principio, que estamos en la zona alta, la zona de resistencias. Después que el precio se está moviendo en torno a una cuña alcista, donde dicha cuña tiene una resolución, al menos teórica, bajista. Si planteamos un posible retroceso, para plantear objetivos, decimos, bueno, utilizamos el retroceso de Fibonacci desde esta zona de mínimos a esta zona de máximos y encontramos que un posible retroceso puede ser la zona de los 38,20% o el 50% de retroceso de esta tendencia. Para que este escenario de baja se dé, tenemos que tener algunas confirmaciones, como por ejemplo ruptura de una línea tendencial, como es en este caso. Tenemos que tener rupturas también en líneas tendenciales en RSI, como es en este caso. Incluso fíjense que la ruptura ya la estaba marcando muchísimo antes. Además de estos indicios, también tenemos divergencias bajistas. Tenemos máximos en el precio mayores y máximos en indicadores menores, lo que sugiere una divergencia bajista en el precio, lo que alimenta la posibilidad de que, en términos porcentuales, BTC lo haga mejor que el oro. Si nosotros volvemos a los gráficos que habíamos utilizado, vemos que en términos gráficos podríamos decir que es cierto, porque estamos suponiendo que BTC puede ir a la zona de los 99.000 puntos. Ahora, si analizamos el comportamiento del oro desde el año 2023, con la ruptura de esta zona de acá, vemos como el oro se disparó al alza. Y además también vemos que tenemos ya una cuarta aceleración en la tendencia. ¿Cómo se da esto? Acá tenemos la primera aceleración, la segunda aceleración, la tercera y ahora estamos en proceso a una cuarta. Esto es bastante peligroso en el precio porque cuando se acaba la demanda, la caída puede ser igual de violenta que como fue la subida. Fíjense que tenemos una subida bastante exponencial. Por lo tanto, este análisis lo que sugiere es que el oro podría estar agotando, al menos de corto plazo, el interés debido a los altos niveles de precio que está teniendo, mientras que BTC se encuentra recién iniciando nuevamente una posible tendencia alcista.
Acá tenemos un gráfico comparativo y vemos cómo la correlación que veníamos teniendo entre BTC y el oro se perdió. Después de que asume Donald Trump, empiezan algunos problemas que llenó de bastante incertidumbre a los mercados, y cuando eso sucede, generalmente los activos más riesgosos, como BTC, sufren mucho porque hay una salida de capitales, que es justamente lo que estuvimos viendo con este proceso de caída. Mientras que los activos refugio, como por ejemplo el oro, atraen capital, ¿bien? Que es lo que estuvimos viendo ahora mismo. Por lo tanto, si vuelve un escenario político y económico mucho más saludable, lo que se puede esperar en relación a los activos de riesgo es que vuelvan a alcanzar nuevamente cotas altas, mientras que los activos refugio empiecen a descomprimir un poco su tendencia alcista, volviendo nuevamente hacia unos niveles de aceleración de tendencia mucho más adecuados. ¿Bien? Así que bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y esta comparativa en relación al Bitcoin y el oro. Así que bueno, espero que me dejen algunos comentarios, algunos me gusta. Y si pueden compartir el video con alguno de sus amigos que les pueda llegar a interesar, a mí me ayudaría un montón. Les mando un saludo, nos vemos la próxima.